Hola, ¿qué tal? Somos el podcast Teólogos. Bienvenidos a un nuevo capítulo en el cual vamos a estar hablando el día de hoy sobre Cristología en los Evangelios. Y pues, antes que nada, quisiera presentar a mis hermanos y amigos Alonso Rangel, Mario Saucedo. Como hemos estado hablando en semanas anteriores, hemos estado abundando mucho en lo que son los evangelios y no como un recorrido casual, sino que más bien es ir viendo en un enfoque sobre la persona de Jesús. Por eso le llamamos que es un estudio cristológico o de Cristo o algo, en el cual queremos saber qué enfoque ha tenido cada evangelio y qué propósito específico cada autor habló sobre la persona de Jesús de Nazaret, porque cada autor quiso decir algo a una audiencia en específico, ¿no? Y por eso hemos estado investigando, hemos estado profundizando en contexto histórico, cultural, literario, de qué es lo que cada autor quiso decir para que nosotros podamos llegar a leer la Biblia y lo comprendamos en el contexto adecuado y no saquemos ahora sí que un texto fuera de contexto y comprendamos cuando hay una alusión o hay una mención directa de Jesús y sus palabras y podamos comprender por qué se le refiere a Jesús de tal manera y también por qué dice Jesús tales cosas. Y bueno, el día de hoy vamos a concluir el segundo estudio de el Evangelio de Juan y también vamos a concluir el estudio de lo que es Cristología. Ya próximamente, Dios mediante, la próxima semana vamos a comenzar con un nuevo episodio de una serie totalmente diferente. En nuestras redes sociales estaremos informando cuál va a ser el siguiente tema. Pero bueno, vamos a comenzar entonces el día de hoy con el Evangelio de Juan. Y pues bueno, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están primeramente? Y después, ¿qué vamos a ver? Platíquenme. No, pues la verdad ahorita bueno, estoy muy bien. Hoy me gusta mucho el tema con la que vamos a concluir, porque el capítulo pasado no pudimos ahondar mucho en él, porque era bastante información la que íbamos a hablar, pero en este particular vamos a hablar del contexto. Y se me hace bien interesante cómo o en qué contexto fue escrito el Evangelio de Juan. Me acuerdo que en el capítulo pasado mencionamos que fue escrito posterior a la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, pero hay un contexto por el cual Juan lo escribió y tiene que ver en parte con los emperadores que estuvieron en ese entonces. Por ejemplo, hubo un emperador en los años 64 y 66 después de Cristo que se llamaba Gesiofloro, era el procurador romano de Judea en ese tiempo. El tipo era amante del dinero y tenía un odio muy particular hacia los judíos. Su manera de organizar las finanzas en Judea no eran las más adecuadas, entonces empezó a recibir muy poco dinero de sus ingresos fiscales, vaya. Entonces, debido a que está diciendo el emperador, oye, no estoy recibiendo dinero y yo quiero más plata, quiero que ahora sí que mi casa esté enorme y tenga que se vea muy ostentoso, pues no tengo la manera. Entonces dijo, ¿sabes qué? El templo de Jerusalén tiene muchísima plata, tiene mucha lana. Entonces empezó a apoderarse del dinero que estaba ahí y de la plata que había en el templo de Jerusalén. Y debido a esto, provocó que los judíos se enojaran y dijeron, no, ¿sabes qué? Esto es nuestro. ¿Cómo te atreves a estar, eh, vaya, quitándonos lo que le estamos ofreciendo a nuestro Dios en nuestro templo y aparte estás usurpando cosas que no son tuyas? Y esto provocó la primera revuelta judía en el año 66 y duró hasta el 73. O sea, duró unos 7 años en total, toda esta revuelta en contra de este emperador. Curiosamente, o sea, había una fortaleza, me parece que se llamaba Masada. Y esta fortaleza básicamente era muy importante para los romanos y los judíos les destruyeron, vencieron
a ese ejército y para Jesús fue como que, oye, ¿qué rollo? Entonces, los judíos lograron matar a muchos romanos, pero debido a esto, el emperador, me parece que fue Vespasiano, dijo, ¿sabes qué? Ni más, vamos a destruir el templo y aparte, y con toda esa revuelta, mataron un chorro de judíos y los que sobrevivieron los hicieron esclavos y los hicieron esclavos o los asesinaron. En ese contexto tan fuerte fue en la que Juan escribió su evangelio. O sea, había mucha tensión política, había mucha tensión social, muchos judíos estaban muriendo y aparte estaban están usurpando el templo y los judíos estaban como que, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y ahí es donde entra Juan con su evangelio. Quiero explicar una cosa para aquellos que nos escuchan que no son mexicanos. Cuando Mario quiere decir lana, quiere decir dinero. Cuando dijo ni más, significa que es imposible. Gracias. Gracias por explicar mis tecnicismos particulares cachanillas. No los puedo evitar, lo siento, es parte de ser cachanilla. Y ¿Algo quieren decir, amigos? para los que no saben, quiero aprovechar, Mario va a hacer su propia versión de la Biblia, versión cachanilla. Entonces, para que estén atentos. Para que estén Y pendientes, ya se está para que trabajando. estén pendientes, claro que sí. Y bueno, retomando lo que dijo Mario, que se me hace muy interesante todo lo que menciona Mario, porque vaya, es un mundo de situaciones que andaban pasando dentro del periodo en el cual no se hace este evangelio, tantas situaciones y claramente el cristianismo era susceptible a ellas. Podríamos comentar más cosas respecto a lo que andaba viviendo la iglesia primitiva en aquel entonces. Estamos hablando de un periodo en el cual pues ya este evangelio se hizo después de la destrucción del templo en Jerusalén, ¿no? Aproximadamente como en los 70 después de Cristo. Y se cree que este evangelio fue hecho años posteriores, como entre el 90 y la década del 100 también, después de Cristo. Y vaya, durante ese tiempo estamos viendo a una iglesia en la cual pues podríamos decir que se estaba constituyendo o ya estaba constituida, donde habría ya muchos simpatizantes de la fe, mucha gente que pues se denominaba a sí misma seguidora de Cristo, pero también podemos ver que Juan atacó dos necesidades bien importantes en ese entonces. Primeramente, atacó la necesidad de que como el evangelio se había expandido no solamente al pueblo judío, sino también al gentil, había una necesidad por, ahora sí que digámoslo como reformar, ¿no? Y mostrar la palabra de Dios, el evangelio, desde una perspectiva fuera de la lupa del judaísmo. Porque si nos ponemos a pensar los evangelios sinópticos, si tú le das un evangelio sinóptico a un griego, por ejemplo, Mateo, pues va a ser muy difícil para él interpretar, no sé, llámese la genealogía, ¿no? Los eventos, ciertas figuras que se utilizaban ahí para expresar ciertos acontecimientos que un judío de antaño comprendería, ¿no? Entonces Juan ve la necesidad de que ahora, siendo que el pueblo de Dios ha aumentado y la mayoría son gentiles, opta por crear un escrito el cual se enfoque en este público, ¿no? En este sector de la iglesia, que es la mayoría, bueno, en aquel entonces, ¿no? Bueno, incluso hoy es la mayoría. Entonces vemos ese primer punto, el atacar esa necesidad por parte del cuerpo de Cristo. Y hay un segundo punto que también es muy interesante, la herejía. Siendo que el pueblo de Dios andaba creciendo y andaban ahora sí que formándose muchas personas con un entendimiento sólido de la palabra de Dios, con una buena doctrina, siempre la buena hierba tiene mala hierba, ¿no?
Siempre hay cosas ahí que crecen juntamente con la buena hierba, y en ese periodo primitivo no fue la excepción. Podemos ver que en ese tiempo, en ese compendio de años, se empezó a dar a conocer lo que se conoce como el gnosticismo, una corriente herética que asumía entre sus mayores premisas que pues Jesús no era divino, ¿no? Sino que era un hombre tipo mitad Dios, mitad humano, siendo como que una amalgama de otras doctrinas de dioses seculares y queriéndolo adecuar, ¿no?, al cristianismo. Y ellos pensaban que Jesús en realidad no era completamente Dios. Entonces, cuando entendemos esto y vemos la idea, el contexto en el cual se escribe este evangelio, podemos entender por qué Juan hacía tanto énfasis en la divinidad de Jesús. Estaban atacando la divinidad de Jesús. Personas que se proclamaban judías, cristianas, dijeron, no, es que Jesús no es divino. Y por como no es divino, no lo podemos, al menos no completamente, no lo podemos tomar como Dios, ¿no? Entonces, Juan, sabiendo que la iglesia, la doctrina de Dios estaba siendo atacada de esta manera, tuvo que idear un escrito, formular un escrito que definitivamente quitara toda duda o ahora sí que toda objeción en contra de la divinidad y la identidad de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, vemos que esa herejía estaba tomando campo en el cristianismo y tenía que ser atacada de alguna manera a la luz de las escrituras. Y qué mejor que tener un testigo ocular que vivió tanto tiempo para poder dar evidencia de que efectivamente Jesús es Dios. Entonces, yo creo que eso es algo que se debe destacar y se debe de remarcar porque te abre el panorama, te da un entendimiento un poquito más profundo y te hace querer escarbar más, ¿no?, en el contexto en el cual fue escrito este evangelio. Juntamente con ello, hay algo muy importante que es comprender los años, y es que eh, cuando nos referimos a evangelios sinópticos, nos referimos a los tres primeros evangelios que te encuentras en tu Biblia, ¿no? En Mateo, Marcos y Lucas. Así teológicamente le hemos denominado sinópticos, no nosotros, sino ya teólogos de antaño. Eh, los evangelios sinópticos fueron hechos alrededor del año 50 por ser una fecha muy temprana después de la ascensión de Cristo. Habían muy pocas herejías que atacar. Por eso es raro, si no es que es casi nulo, que estos tres evangelios primeros no atacaron ninguna herejía o falsa enseñanza o mala práctica. Pero como hemos visto que este evangelio está hecho entre los 90s, 80s, pues ahora sí que ya pasaron varios años, ya existen varias herejías dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que atacan a la iglesia por fuera, por dentro, por todos lados. Entonces, por eso este evangelio es el 92% diferente a los sinópticos. Es muy, muy diferente. Y cuando me refiero a diferente, no es que contradiga doctrina, más bien creemos la gran mayoría de los cristianos que Juan leyó los sinópticos, sabía de su contenido, sabía que habían escrito y probablemente, así que con este conocimiento, escribió algo que no estaba en los sinópticos para también defender la verdadera, teología cristiana fundamentada en la palabra de Dios, que estaba siendo atacada por personas que estaban siendo infiltradas al cristianismo, ya sean gentiles, ya sean judíos, ya sean cualquier persona, ¿no? Eh, por eso mismo, entonces, cuando uno empieza a ver el bosquejo de este libro, hasta el bosquejo es diferente. Eh, Cuando uno ve los sinópticos, y
Sé que parece que repito mucho eso, pero es que vamos a estar haciendo una comparación muy frecuente, ¿no? Y es que los sinópticos tratan de ser un poco cronológicos y abarcan en el ministerio de Jesús gran parte de Israel. Normalmente tú te vas a encontrar en los sinópticos que se da el inicio del ministerio, de dónde surgió Jesús, luego empieza a explicar el ministerio en Galilea, después empieza a explicar el ministerio en Judea y después empieza a platicar el ministerio en Jerusalén para después culminar y ir encaminados a la crucifixión, a la resurrección y ya posteriormente a lo que decir, ya sea la gran comisión o simplemente el final de cada evangelio. Pero ¿qué pasa con este libro de Juan? Juan, casi la gran mayoría se trata de Judea, casi exclusivamente. No encontramos Galilea, no encontramos otras regiones. Parece que Juan, por alguna razón, quiere predicarle a los judíos convertidos para que vean qué es lo que hizo Jesús en Judea, pero al mismo tiempo quiere convencer a los gentiles con el mismo proceso. Así que es un doble problema que quiere resolver atacando una misma situación. Si hablamos exclusivamente del capítulo 1 al capítulo 12, lo que vamos a encontrar son señales, sermones y rechazo. Y fíjense, hay algo bien interesante que es que al comienzo del Evangelio, pues creo que muchos hemos escuchado, ¿no? Cómo Juan habla de Dios como el Logos, como la palabra, y al mismo tiempo lo direcciona que este Logos, esta palabra es Dios. E inmediatamente, no pasan muchos versículos y ya empieza a decir que este hombre, este Logos, la palabra Dios, es rechazado. Entonces, lo que vamos a ver casi desde el principio hasta casi el capítulo 12, casi el final del 13, es puro rechazo. Rechazo a la persona de Dios. Para que del 12 al 17 aproximadamente, 18, es cuando se hace el ministerio interino, en el cual aquellos que ya rechazaron solamente Jesús ahora le está hablando a los discípulos que quedaron y les empieza a decir las cosas en particular a ellos. Para que al final del 18 hasta el final, ya solamente queda el hecho de el camino a la cruz. Pero bueno, no quiero ser yo solamente el único que hable de este tema. A ver, ¿qué más quieren comentar aquí? No, de hecho quiero rescatar unos puntos que mencionas. O sea, la importancia del contexto en la que fue escrito este evangelio, porque, o sea, este libro fue escrito en un contexto de persecución, fue escrito y de persecución muy implacable, fue escrito en un contexto en la que ahora sí se estaba diseminando herejías dentro de las iglesias y, y tenemos que señalar, o sea, sabemos, bueno, las evidencias sugieren que, como vimos en el capítulo pasado, que el Evangelio de Juan fue escrito entre el 80 90 aproximadamente, o sea, prácticamente a finales de la vida de este apóstol. Pero, por ejemplo, tomando un poquito el contexto histórico, o sea, en el contexto en el que fue escrito fue bajo el emperador Domiciano y fue bajo su reinado en la que murió el apóstol Pablo. ¿Cómo se llama? John Fox, el que escribió el libro Los Mártires, señaló que también en este periodo murió Timoteo, ahora sí que el discípulo del apóstol Pablo, y fue también en este contexto en la que Juan lo mandaron a ser hervido en aceite. Entonces vemos que aquí murieron cristianos muy célebres. Timoteo, Pablo, me parece inclusive Pedro. Fue en ese contexto en la que muchos cristianos y pilares perecieron bajo este reinado. Entonces, y vemos que inclusive, o sea, todavía están recibiendo muchos golpes, mucha persecución, hay muchísima muerte. Y aparte, empiezan a haber judíos que empiezan a diseminar herejías, como decía Alonso, este gnosticismo. Entonces, yo imagino que muchos cristianos, con tal de que ya, por favor,
queremos dejar de estar aguantando tanto dolor, tan sufrimiento, tanta persecución. Juan ve todo esto que está ocurriendo y es en este contexto en la que se escribe este evangelio. Creo que sirve mucho para consuelo porque vemos palabras de Jesús como ahora sí que su famosa oración al Padre en Juan 17, en la que los encomienda al Padre y pide por ellos como nuestro sumo sacerdote. Esto sirve para darnos consuelo, sobre todo para los cristianos que estaban sufriendo terrible persecución, pero también, como decía Alonso, deja muy en claro que Jesús no era solamente un humano o solamente deidad, era plenamente Dios y plenamente hombre. Entonces, también hay mucho tecnicismo judío, como dice Antonio, que quiere darle un especial énfasis para los judíos de que sepan de que Cristo realmente es Dios, sobre todo por la énfasis tan grande que dice, yo soy tal, yo soy tal. Y esa frase era exclusivamente de Jehová, de Yahvé. Entonces Jesús al momento de decir eso, como por ejemplo cuando habla con los fariseos y les dice, antes de Abraham, yo soy, no dice yo era, dice yo soy, dando un espacio continuo que ahora sí que te dice que es eterno, o sea, que no tuvo ni principio ni tendrá final. Yo soy, permanezco siendo, no dice yo era. Entonces, esto para un judío era, oye, tú estás poniéndote en el mismo nivel que Jehová. Y esto es lo que quiere Juan enfatizar de que nuestro Cristo es Dios encarnado y no solamente es Dios encarnado, Él vino a salvarnos y trae consuelo al creyente en plena persecución. Y creo que estas palabras también deberían resonarnos y hacer eco en nuestros corazones, porque nosotros no tenemos esa persecución que se tuvo tan implacable en su momento. Tenemos mayor conocimiento teológico sobre lo que dicen estos evangelios o lo que dice la Biblia. Entonces creo que tenemos mucha tarea como cristianos para no solamente escudriñar y profundizar en las escrituras, sino vivir la vida que estos cristianos en su momento vivieron. Sí, y complementando eso, voy a parafrasear una frase de R.C. Sproul que dice, en toda generación siempre habrá un conjunto de cristianos que estarán dispuestos a defender la verdad. Y yo creo que en ese periodo, Juan no podría decir si tuvo un conjunto de hermanos que lo apoyaras, porque como se ve el contexto, parecía que él estaba solo hasta contra la misma iglesia, ¿no? Pero podemos estar seguros y podemos ver eso en este evangelio, que Dios siempre va a tener un remanente y que es fiel respecto a lo que Él promete. Y esta es una de sus promesas. Él va a tener un remanente escogido para su gloria. Lo va a santificar y va a procurarlo. Y este evangelio ayuda a ver quién verdaderamente forma parte de ese remanente. Yo me pongo a pensar y digo, vaya, si yo fuera Juan, no sé si estaba calvo el hombre, pero yo creo que sí lo estaba. Tanto estrés, tantos ataques del enemigo a diestra y siniestra, y luego el enemigo en tu propia casa, por así decirlo. Era muy difícil vivir así, y luego siendo perseguido. La vida que él tenía era, y no solo él, sino los demás apóstoles, era una vida muy, muy, muy estresante, muy difícil, continua persecución. Era algo sumamente increíble que él haya durado tanto tiempo, ¿no? Yo creo que al igual que Pablo, él hasta ya se quería morir de todas estas cosas que le andaban pasando y solamente no encontraba el fin de las mismas. Había tantas cosas que se andaban empezando a hacer en ese tiempo. Incluso si buscamos un poquito más en la historia, nos daremos cuenta que había incluso una secta que, que tenía a Juan el Bautista como un profeta bien exaltado en aquel entonces, de los mismos judeocristianos, tanto que lo equiparaban con Jesús. E incluso los mismos gnósticos creían que Jesús no tenía un cuerpo físico como tal,
y se corría el rumor de que él cuando caminaba en realidad no dejaba pisadas o algo por el estilo, porque él solamente era un cuerpo espiritual, no era un cuerpo humano como tal. Tenían ahora sí que un revoltijo o una confusión bien grande respecto a quién era Jesús, su naturaleza, su doble naturaleza. Entonces, poder tener este evangelio a la mano, tanto en aquel entonces como ahora, pues es un soplo de aire fresco, porque podemos entender que esto se hizo para quitar y disipar cualquier duda que se tenga respecto a Jesús siendo el Hijo de Dios, y que viene de la mano de un testigo ocular que estuvo durante todos los padecimientos y aún después de los padecimientos de Cristo. Estuvo en su vida aquí en la tierra, en su crucifixión e incluso en su ascensión y después de ella. Entonces, que el autor de este evangelio nos pueda ayudar a disipar todas esas posiblemente dudas, desconfianza, porque lo hizo verdaderamente alguien que estuvo con Jesús, alguien que entendió su ministerio, alguien que dedicó toda su vida para hacer ese ministerio realidad y que tenía un cuidado genuino por la iglesia, no solamente de un sector como es el sector judío, sino también del sector gentil. O sea, él estaba preocupado por todo. Podríamos decir que tenía un corazón pastoral en ese aspecto. Entonces, yo creo que cuando se lea este evangelio, debemos de hacerlo con esa perspectiva. Y yo invitaría a la gente que nos esté escuchando que si no ha visto los demás videos en los que hablamos de los demás evangelios enfocados en Cristología, se den un tiempo y lo hagan, no para generar más visitas o algo así, sino porque sabemos que lo que se dice ahí, sea mucho o poco, va a ser de completa bendición y va a marcar al menos una pauta de cómo puede comenzar a estudiar la Cristología en el Nuevo Testamento. Sí, y hay tantas cosas que decir, tan poco tiempo en el cual lo podemos decir también, ¿no? Pero sobre esa misma línea, eh, hemos tratado de ser lo más concisos en este estudio de Cristología, pero al mismo tiempo sin descartar cosas importantes, ¿no? Creo que media hora cada lunes es muy poco para abarcar ya sea una parte de la Biblia o una parte de lo que este es el estudio de Dios o de Jesús en este caso. Pero así como dice Alonso, espero que el estudio y lo que estamos diciendo en verdad sea de impacto para ustedes, porque ha sido realmente impacto para nosotros. Este estudio que hemos llevado nos ha orientado a un camino que es comprender y conocer mejor a Jesús, fundamentar mucho mejor nuestra teología, comprender la doble naturaleza de Jesús, la divina y la humana, a lo que le llamamos unión hipostática. Hemos comprendido el motivo, o por lo menos hemos captado el propósito o la intención de los autores principales para poder comprender verdaderamente el contexto y el texto que estamos leyendo. Eh, Creo que en conclusión, en todo este estudio de Cristología, esperamos de que no vuelvan a leer la Biblia de la misma manera, que en verdad sea en que quieran profundizar al significado correcto del texto, quieran conocer realmente quién es Jesús, preguntarse si él era sarcástico, si él era chistoso, que si era el hombre más feliz, el hombre más amargado, quién era este hombre, ¿no? Porque eh, curiosamente te dice ser cristiano y la pregunta sería, ¿y qué tanto conoces a aquel o el cual te llamas cristiano? Por eso hacemos este estudio de Cristología, porque queremos conocer a quién decimos seguir. Y a mayor conocimiento, mayor adoración, y a mayor adoración igualmente es mayor amor hacia Él, ¿no? Esperemos que este estudio haya sido de gran bendición para ti, porque igualmente ha sido para nosotros. Los esperamos entonces el próximo lunes, ahora sí que con un nuevo episodio y una nueva serie. El Señor les bendiga. Dios bendiga.